Y en esta segunda parte del tema 1 sobre la economía vamos a hablar de los agentes económicos, porque cuando la semana pasada hablamos aquí, ¿no?, del mercado de trabajo, de los factores productivos, ¿no?, hay elementos muy importantes, ¿no?, para entender la economía. En este caso, los agentes son los tres tipos de personas o grupos de personas que, ¿no?, tienen una acción en el sistema económico. Bueno, pues son agentes, ¿no? La acción viene del latín agere. Entonces, agente es el que hace algo. Entonces, si hablamos, ¿no?, de las diferentes fases de la cadena de distribución y demás, ahora vamos a hablar, ¿no?, de los diferentes actores. El primero son los consumidores, ¿no?, que a veces los llamamos familias porque en muchos casos nosotros vivimos en unidades que pueden ser una pareja o incluso compañeros de piso o una familia, en todos los términos amplios de familia. Entonces, al final son como unidades de consumo en muchos casos, ¿no? En principio, las personas que conviven en la misma casa tienen una economía conjunta, o sea, si hay más de un sueldo, ¿no?, pues se ponen en común y los gastos de la casa, la comida y demás, ¿no?, se hacen de esa forma común. Por eso hablamos de muchas veces de familias, ¿no?, como una unidad de consumo. Entonces, las familias reciben en principio sus ingresos a través del trabajo de uno o varios miembros de esta familia. Puede ser que en algunos casos también reciban ingresos por pensiones o por rentas, ¿no?, de cosas que tengan. Imaginaos que tienen una casa que alquilan, ¿no?, pues también serían sus ingresos, pero en principio la mayoría de la gente vive de los ingresos de su trabajo, ¿no? Y gracias a estos ingresos, ¿no?, pueden adquirir los productos y servicios que necesitan para cubrir sus necesidades. Recordad que cuando hablamos de necesidades eran necesidades básicas y no tan básicas, ¿no? La comida y ropa, pero también pues es una tele, hacer una obra en casa, irse de vacaciones, ¿no? Es muy importante porque al final las decisiones de consumo de las familias, ¿no?, o de estos grupos de consumo, de estas economías domésticas, mucho, ¿no?, o sea, cuando hablamos de la importancia de su consumo también es porque desarrollan, ¿no?, hábitos, gustos y estilos de vida en los que sus miembros acaban tomando decisiones de consumo que les definen a ellos, porque al final, ¿no?, lo que comemos, a lo que dedicamos nuestro tiempo libre, la ropa que nos compramos, ¿no?, todas esas cosas nos definen como personas, y más en esta sociedad de consumo en la que vivimos, ¿no? Entonces, esto define a la forma de consumir, pero también el tipo de persona que somos, ¿no? Obviamente, la definición de estos hábitos de consumo y de la identidad definida por estos hábitos de consumo, hay muchos más factores, ¿no?, que lo definen, ¿no? Y si nosotros decidimos muchas veces estas cosas es porque a veces puede haber una determinada cultura, una clase social, ¿no?, la religión, el entorno de amigos que hacen una determinada cosa que hace que nosotros compremos una cosa en vez de otra porque el resto lo hacen, ¿no? Y esto tiene un impacto económico importante, ¿no? El segundo agente económico son las empresas, ¿vale? Las empresas son las unidades de producción de bienes y de servicios. O sea, producen las cosas que consumimos y los servicios, ¿no?, que también necesitamos o consumimos. Entonces, podemos clasificar las empresas por su sector económico, si están trabajando, ¿no?, desarrollando su actividad económica en el sector primario, secundario y terciario, por su tamaño, ¿no?, o sea, según el número de trabajadores que tienen. Hablamos de pequeñas empresas, medianas empresas, grandes empresas, ¿no?, o microempresas, ¿no?, cuando es un autónomo. El carácter económico, ¿no?, si son empresas privadas, empresas públicas o empresas mixtas, ¿no? A veces hay una empresa que parte de las acciones son del Estado y otra parte que es privada.
Y luego la forma jurídica, ¿no? Anteriormente en el tercero de la ESO esto lo veíamos mucho más en detalle, pero bueno, básicamente seguro que os suena, ¿no? Las sociedades limitadas, que quiere decir que hay un número limitado de dueños. Las sociedades anónimas, que pueden ampliar por acciones el número de propietarios que tienen, ¿no? Y las cooperativas. Una cooperativa es en la que todos, ¿no? los socios de esa cooperativa, de esa empresa, ¿no? son dueños de en la misma proporción, y muchas veces también son los trabajadores, ¿no? Los propios trabajadores pueden crear una cooperativa, entonces son dueños y a la vez trabajadores. Es un modelo muy interesante. Seguro que os suenan, ¿no? Las multinacionales, que son estas empresas, ¿no? De grandes dimensiones, que tienen presencia en diferentes países. Entonces normalmente tienen una sede central, que por normalmente es como el origen de la empresa, en un país, pero que tienen oficinas y trabajadores y actividad económica en diferentes países. Esto en el contexto de globalización cada vez es más común, ¿no? Haremos alguna actividad esta semana en relación a esto. Normalmente estas multinacionales tienen un origen y tienen una sede en empresas, ¿no? de Estados Unidos o de Canadá, de Europa o Japón, ¿no? Pero luego su presencia está en muchos más países, por ejemplo Inditex, ¿no? de Zara, seguro que os suena. Esto lo hablamos el otro día, ¿no? Los intereses de las empresas están representados por la patronal, ¿no? que es la institución que representa a los patronos o empresarios, que pueden ser por sectores, a nivel nacional, y al otro lado tenemos a las organizaciones sindicales, ¿no? que representan a los trabajadores, y entre ellas, junto con el Estado, negocian las condiciones de trabajo, los salarios y demás. Es muy importante para entender, ¿no? la relación entre las empresas dentro de un determinado sistema económico, en el que puede ocurrir que una empresa acabe controlando todo un sector, un producto o un servicio, sin competencia. Esto se llamaría monopolio, ¿no? De ahí viene el juego Monopoly. Tú ganas cuando controlas todas las calles, ¿no? Y entonces siempre te tienen que pagar al pasar. Esto en principio está prohibido, ¿no? Por ejemplo, aquí está prohibido por leyes de la Unión Europea. Así que en principio no puede pasar, ¿no? Y si se observa que es así, se puede multar a la empresa, ¿no? Porque esto muchas veces ocurre porque una empresa compra a otras o crea un producto, ¿no? que impide, que de alguna manera busca mecanismos para que no haya competidores. Más común y más difícil como de castigar o de perseguir es el oligopolio, ¿no? El oligopolio es cuando hay un pequeño grupo de empresas que se dedican a una misma actividad y que llegan a un acuerdo para repartirse el mercado. Pueden fijar precios, pueden repartirse zonas, ¿no? y así no compiten. Esto en un contexto de una economía de mercado, que hablaremos más de ello la semana que viene, no está permitido tampoco. Pero a veces es más difícil demostrar que las empresas están haciendo este tipo de acuerdos, porque lo hacen de forma secreta, ¿no? intentando que no se note. Y luego el último agente económico es el Estado, ¿vale? Es un agente económico muy importante, ¿no? que está como en el centro de las relaciones, presta muchos servicios públicos, ¿no? como la justicia, la seguridad, la educación, la sanidad, y a través de la recaudación de impuestos redistribuye, ¿no? O sea, recoge dinero de las empresas y las familias y lo redistribuye aportando todos estos servicios que son esenciales para que una sociedad funcione, ¿no? Construye carreteras, ¿no? Garantiza que haya servicio, suministro de los servicios, ¿no? de luz, de teléfono, internet, agua y demás. Y de alguna manera entonces podemos decir que favorece, ¿no? busca la redistribución de la riqueza. Lamentablemente esto solo hasta cierto punto. Pero ¿no? redistribución de la riqueza es como que mediante la recaudación de impuestos
lo redistribuye en la sociedad para que todo el mundo por lo menos tenga un mínimo para poder sobrevivir, ¿no? Y tener pues eso, acceso a la sanidad, ¿no? Aunque sea gente sin dinero, o a la educación, o se pueda mover y demás. Así que el Estado no solo produce, no se encarga de gestionar todos estos servicios que permiten que la sociedad funcione, sino que es un agente de creación de empleo muy importante y por lo tanto dinamiza la economía, ¿no? O sea, hay muchos funcionarios, ¿no? Que son los trabajadores de diferentes administraciones públicas para llevar a cabo todos estos servicios, ¿no? El Estado es el que se encarga de tomar las medidas, de hacer leyes y programas de acción de política económica y social. O sea, es el Estado el que se encarga de los seguros de desempleo, por ejemplo, ahora de los ERTES, ¿no? O de, yo qué sé, hacer políticas fiscales que favorezcan que las empresas crezcan, ¿no? Entonces, sobre todo, ahora se ve mucho en un contexto como estamos ahora de crisis económica muy fuerte. El Estado toma decisiones para intentar favorecer que la economía no se hunda en este caso, ¿no? Pero también, y esto es muy importante, el Estado tiene como obligación velar por el correcto funcionamiento de los mercados. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado tiene que controlar que, por ejemplo, que no haya casos de monopolio o de oligopolio, que no haya abuso por parte de las empresas contra los trabajadores, contra los consumidores, que paguen sus impuestos, ¿no? que se mantenga un régimen de competencia, que compitan entre ellos, yo que sé, que cumplan con lo que ofrecen, ¿no? Que no engañen. Todas estas cosas son responsabilidad del Estado y es una parte muy importante para que el ecosistema que forman con las empresas y los consumidores funcione bien, ¿no? Sin abusos por ninguna de las partes. Dentro también, ¿no?, de este ecosistema de agentes tenemos las instituciones financieras, que son muy importantes para entender la economía, ¿no? Cuando hablamos de economía, oímos hablar, ¿no? Hablamos de bancos y hablamos de la bolsa, vamos a intentar entender un poquito. Además vivimos en un contexto muy globalizado en el que tanto las empresas tienen mucha presencia internacional y los bancos, ¿no?, y la inversión en bolsa. Así que los bancos son empresas que pueden ser públicas o privadas o mixtas que guardan los depósitos de dinero de la gente y a la vez financian a empresas particulares y también al Estado, ¿no? O sea, utilizan el dinero que por un lado guarda la gente para a su vez dar préstamos a otras personas. Así esto puesto muy sencillo. Obviamente cuando prestan el dinero lo dan con un interés, o sea, las personas tienen que dar un porcentaje añadido, ¿no?, por este préstamo, y las personas que depositan el dinero en el banco antiguamente recibían un interés, pero actualmente tienen que pagar interés. Explicaros por qué esto ocurre es demasiado complicado, pero es así. Entonces, esta función, por un lado, de guardar el dinero, porque no podemos andar con una bolsa de dinero por la vida, y como que permitirnos acceder a él desde diferentes sitios, podemos sacar dinero, ¿no? Tenemos tarjetas con las que pagamos y demás. Los bancos también participan en las operaciones financieras o bursátiles o de la bolsa, de lo que hablaremos un poquito ahora más adelante. Todos los países, todos los estados tienen un banco central que tiene como función principal controlar el sistema bancario, o sea, controlar a todos los bancos del país, que cumplen las reglas comunes, ¿no?, que no hacen cosas raras, porque el problema es que cuando un banco hace cosas raras puede acabar hundiéndose. ¿Y qué ocurre? Que el dinero de las personas que tenían depositado en ese banco puede desaparecer, ¿no? Entonces, el Banco Central tiene un papel muy importante en esto. Y también en cuanto a la moneda del país. Esto en países, España ya no tiene esto, ahora voy a explicar por qué, ¿no? O sea, en Estados Unidos, ¿no?, pues el banco, la Reserva Federal, que es como se llama el Banco Central allí, decide cuántos dólares emiten, ¿no?, el interés al que se da el dinero de los bancos y demás. Como España pertenece a la zona euro,
compartido, ¿no? Compartimos una moneda con, ya no me acuerdo, 15 países o 12 o no me acuerdo. Aunque el Banco de España sigue existiendo y, por ejemplo, hace un primer nivel de control de los bancos, siempre está controlado por el Banco Central Europeo, que es el Banco de la Unión Europea, ¿no? Y es el Banco Central Europeo el que se encarga de tomar decisiones sobre el euro, ¿no? Sobre cuándo se emite dinero, en qué condiciones, con qué condiciones y con qué interés se presta el dinero a los bancos y demás. La sede central está en Frankfurt, en Alemania, y las decisiones que se toman en el Banco Central Europeo, ¿no? Tienen una trascendencia brutal para nosotros. Si tuviéramos más tiempo para ahondar en esto, os explicaría las consecuencias positivas y negativas que tiene para los países de la eurozona no tener un banco central propio, sino depender de la Unión Europea y del Banco Central Europeo. Esto se vio mucho tras la crisis de 2008, en la que hubo bancos que se hundieron en todos los países y algunos países se vieron más afectados por esto que otros. Y a la hora de tomar decisiones, algunos países miembros no querían que se tomaran determinadas decisiones contra los países más afectados, ¿no? Y esto tuvo un efecto negativo en países como España o Italia, ¿no? O Portugal. Por otro lado, tenemos la bolsa, ¿no? La bolsa seguro que os suena, ¿no? Y os suena hasta de compra, vende, ¿no? Y salen ahí, han subido las acciones, ha subido, ha bajado un 8%, un 8, ¿no? Un 0,8%, han caído las acciones muchísimo. ¿Qué son las acciones? ¿No? Las acciones son, podemos decir que son partes de una empresa. Entonces, imaginas que una sociedad anónima decide que su capital se divide, tiene un capital de 100.000 euros y lo dividen en 1.000 acciones, cada uno tendría 100 euros, ¿no? Y entonces sacan a bolsa la mitad, ¿no? El dueño decide que quiere ampliar capital, o sea que necesita más dinero imaginaos que quiere invertir en algo, y entonces saca a bolsa 500 acciones por 100 euros, ¿no? Entonces las personas que quieran o entidades que quieran compran estas acciones y entonces tienen la parte proporcional del control de la empresa al número de acciones que tienen, ¿no? Así puesto de una forma súper sencilla. Entonces, hay veces que una sociedad anónima muchas veces no sale a bolsa, simplemente de forma privada, ¿no? Se saca, se ofrece y ¿no? Hay diferentes dueños, pero si sale a bolsa, ¿no? Hay una regulación, hay un control en España, ¿no? Por la Comisión Nacional del Mercado de Valores que controla esto, y entonces salen a bolsa y una vez, entonces lo que vemos de la bolsa de si suben o baja el valor depende de cuánta gente quiere comprar esas acciones y cuánta gente quiere venderla. Según la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Si hay mucha gente que quiere vender algo, su precio bajará, y si hay mucha gente que quiere comprarlo, su precio subirá, ¿no? Así que, de esta manera, puede haber muchos pequeños propietarios de la empresa y de vez en cuando, puede ser anualmente o puede ser más de cada 2-3 años, la empresa reparte dividendos, o sea, del beneficio que ha hecho la empresa puede repartir proporcionalmente. Entonces, si tú tienes el 10% de la empresa, recibirás el 10% de esos dividendos. Muchas veces las empresas deciden que no reparten todo el beneficio porque una parte lo reinvierten para ampliar el negocio, ¿no? Pero bueno, esto ya sería afinar un poquito más. Bueno, y por último, para esta semana, vamos a hablar de algunos indicadores económicos que seguro que habéis oído un montón de veces en las noticias y que ya es hora de que sepamos lo que son y sepamos utilizar, ¿no? Por ejemplo, tenemos el IPC o el índice de precios al consumo, que indica la variación de precios de un país. Para hacer este índice de precios se eligen una serie de productos y servicios, o sea, yo qué sé, cuánto cuesta el pan, cuánto cuesta el aceite de oliva, cuánto cuesta, yo qué sé, la luz, cuánto cuesta tener internet.
Y entonces se hace un cálculo con esto y entonces se compara mes a mes y se ve si sube o si baja. En principio siempre los precios crecen un poco, ¿no? La tendencia es a crecer, salvo en momentos de crisis que puede caer. A veces lo que sí que ocurre es que en determinados productos cae y en otros sube o al revés, ¿no? Un concepto muy importante es el PIB, ¿no? El Producto Interior Bruto, que es el valor de todos los bienes y servicios que produce un país durante un periodo de tiempo. Un país, o podría ser una ciudad, o un continente, o la Unión Europea, o lo que sea, ¿no? Entonces es una forma que nos permite dividir, o sea, comparar un poco, o sea, como evaluar la riqueza que genera un país en un año. ¿Cuál es el problema? Que es muy difícil comparar economías de países grandes con economías de países pequeños. No podemos comparar la economía de China con la de Suiza, porque claro, China tiene 1.300 y pico millones de personas y Suiza no sé cuántos tiene, pero tiene unos pocos millones. Entonces no podemos comparar. ¿Cómo podemos comparar? Hacemos la renta per cápita o por habitante. Entonces, el PIB per cápita o por habitante, que es que dividimos el PIB entre la población. Y entonces esto sí que nos permite comparar de una forma más fiable esto. Eso no es lo mismo, por eso me he liado, que la renta per cápita, que indicaría el poder adquisitivo medio que tiene la población, o sea, cuáles son sus ingresos medios. Y luego tenemos la tasa de actividad, que indica cuántas personas dentro de la población total, cuántas personas están en edad de trabajar y quieren trabajar, porque tú puedes estar en edad de trabajar, pero puedes estar estudiando o puedes tener la suerte de que no necesites trabajar porque alguien te mantiene o lo que sea, o yo que sé, tienes una discapacidad y no puedes trabajar, entonces no estarías en ese grupo, ¿no? La tasa de actividad es la cantidad de gente que tiene la disponibilidad de trabajar. Y luego tenemos la tasa de paro, que es el indicador de la parte de esa población activa que queriendo trabajar no está trabajando, ¿no? Miramos mucho siempre, ¿no? Sobre todo la tasa de paro o de desempleo, ¿no? Es un indicador económico muy importante porque obviamente cuando sube la tasa de desempleo quiere decir que hay menos gente que no recibe ingresos. A veces, o sea, afortunadamente en España existe un seguro de desempleo y muchos de esos trabajadores, de esos desempleados reciben este dinero durante un tiempo, pero por ejemplo si siguen mucho tiempo desempleados dejan de recibirlo. Y esto supone que no pueden cubrir sus necesidades más básicas, ¿no? Así que es un problema económico para el país, ¿no? Para el propio mercado, ¿no? Porque baja el consumo, para el Estado porque tiene un coste alto, ¿no? Pagar el seguro de desempleo, pero también porque deja de recaudar tantos impuestos. Así que por eso los estados llevan a cabo programas, ¿no? Para acabar con el desempleo. Bueno, esta semana, aparte de mi vídeo, vais a ver alguno más que complementan algunas de estas cosas que he explicado y que junto con las actividades espero que os ayuden a entender mejor todo esto.